voy a empezar a grabar para todos los que no van a estar en clase y lo van a ver por Playposit. Recuerden que, como ya les había dicho, a ver, alguien me puede decir, mejor vamos a hacerlo diferente. ¿Alguien me puede decir en qué quedamos la clase pasada sobre hoy y cuándo es que si tú no asististe a clase, o sea, obviamente hoy tenemos aula virtual, pero si tú no asististe al aula virtual, ¿hasta qué día tienes para verlo en Playposit? Hasta el sábado a las 2 de la tarde. ¿Sábado a las 2? ¿Ok? Excelente. Por si alguna pregunta en el chat, ustedes ya tienen la respuesta. Y la segunda cosa es, el martes hay clase. Este martes 5 de mayo. No. No hay clase, exacto. Exacto, el lunes sí tienen clases, ¿ok? Entonces, si faltan es bajo su propio riesgo. Y el 7 de mayo, no junio, porque recuerden que el martes yo decía junio, y que no era junio. El 7 de mayo es ¿qué vamos a hacer? El 7 de mayo. Examen. El 7 de mayo, ¿qué pasa con nuestra clase? Lo ¿Qué vamos a tener? Aula virtual. No va a haber examen. Lo de ¿De dónde sacaron eso? Perdón. Si quieren les hago examen, vos, pero... No, está bien. Pero no. lo de, No, lo de habíamos Flip, quedado... ¿no? Lo de subir video No, a la plataforma. el jueves que viene, que es 7 de mayo, habíamos quedado que es aula virtual, ¿sale? Y yo desde ese día les voy a, tal vez un poco antes, les voy a habilitar para entregar su trabajo final, que va a ser el siguiente martes, pero el jueves en sí, el jueves 7 de mayo, ustedes tienen aula virtual como hoy, ¿sale? Como hoy a las 4 de la tarde, o sea, el jueves 7 de mayo tienen aula virtual. De hecho, el link va a estar así como ahorita está, en la semana 14, creo que es la que estamos, ya me confundo, 13, 14, pero está así como en la semana ahorita que están las dos ligas de martes y jueves, así va a estar para el jueves siguiente. ¿Ok? Ok. Muy bien, no sé por qué están diciendo sus comentarios, pero bueno, supongo que es como, bueno, entonces vamos a continuar. Ya habiendo dicho esto, realmente ya nos queda muy poco, o sea, nos queda una sola clase más y luego nada más la entrega del trabajo final, que como habíamos dicho va a consistir en la entrega de dos cosas. ¿Se acuerdan de qué dos cosas va a ser? ¿Qué cosas son las que tenemos que entregar como trabajo final? Solo me acuerdo del video. Ok, el video, pero falta algo más que es un texto, exacto. Yo les voy a dar como una especie de machote o de como una especie de guía en la que ustedes van a hacer su análisis de alguna postura, perdón, de una tendencia actual cultural y a partir de eso ustedes van a hacer su video. O sea, lo primero que se debe hacer es ese texto y a partir de ese texto ustedes van a hacer el video y van a comentar a sus compañeros por esta herramienta que se llama Flipgrid, ¿ok? Lo voy a poner todo en Blackboard, esto nada más es para que estén enterados y que no les agarre en curva pues la evaluación final, porque recuerden que es pues el último parcial y es como 100% de entrega eso, ¿no? Porque recuerden, tenemos 3 parciales y un final. Los 3 parciales anteriores son actividades, que los exámenes, los que ya hicimos, ¿ok? Y el último parcial va a ser este análisis que se va a hacer por medio de 2 trabajos, es el trabajo escrito y el trabajo pues por medio de la grabación, ¿ok? Entonces, bueno, así está esta situación. Y ahora sí, vamos a... sí, yo sé, yo también. Y hubiera estado padre pues terminar esta clase pues presencial. Pero bueno, creo que son un muy buen grupo. O sea, en general, los 3 grupos son muy buenos. A mí me gustó mucho todo esto. Pero bueno, todavía no nos vamos a despedir porque todavía nos falta una clase más. Entonces, bueno, les voy a compartir el material de hoy. Y después, solo después, vamos a hacer el Kahoot. Entonces tienen que poner mucha atención en clase porque eso va a ser sobre la clase. Va a estar súper fácil, así que no se estresen. Miss, ¿y con el Kahoot va a pasar lista? Exacto. Con el Kahoot tomo lista, pero va a ser sobre el material que veamos hoy. Entonces, ¿El Kahoot es de la clase de hoy o también de la anterior? no solo de esta clase. No, de esta, porque ya no me acuerdo de la otra. Por eso, solo va a ser de esta. Ah, ok, Es lo ok. que, sí.
Sí, solo es de esta clase y va a ser al final. Entonces, pues manténganse al tanto de la clase, ¿sí? Para poder tener lista, para poder tener asistencia, ¿ok? De todos modos, recuerden, para los que estén, por ejemplo, en el celular, que yo voy diciendo las preguntas y entonces ya ustedes nada más ponen la respuesta correcta, ¿no? Azul tal, rojo tal, amarillo tal y ya listo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy. Ahora sí, ya lo pueden ver. El tema de hoy justamente es la cultura del descarte. Como hemos visto hasta hoy, bueno, a ver, esperen que tengo aquí el chat. Muy bien, ya. Hemos visto hasta ahora, pues, casi que la posmodernidad, pues, es un caos, ¿cierto? O sea, es decir, hay algunos elementos que hacen que pues sí, esta tendencia actual vaya llevando a cierto punto que pues justamente se juegue incluso la dignidad humana. Y es justamente esa consecuencia de la posmodernidad o de la cultura líquida, perdón, de la modernidad líquida, o decir, cualquiera de los dos nombres, pero refiere al mismo aspecto de la cultura actual, que lleva a este punto que se ha llamado por los críticos de la cultura actual, cultura del descarte. Y esta cultura del descarte, ¿a qué nos suena? Digamos, pues ya nada más por el subtítulo de este tema, ¿a qué nos suena esto de cultura del descarte? ¿Quién me puede decir? Exactamente, si no, tírmelo. Oigan, a ver, ¿están ahí? Como a desechar lo que ya no nos Aquí es estamos, aquí útil. estamos. Como a desechar lo que ya no nos sirve, exactamente. Ajá, como algo que no, sí, sí, eso. Sí, está bien eso. Muy bien. Excelente. O sea, si ya no me sirve, pues ya lo tiro. Si ya no me gusta, ya lo tiro. O sea, realmente no, o sea, decir, todo se vuelve en términos, pues, individualistas, ¿no? O sea, todo en relación a mí y todo en relación a me gusta o sirve. Estos como que son los dos pilares de la cultura del descarte, ¿no? Y justamente esta imagen que está detrás, que me parece muy significativa de la época, es pues en toda esta basura, pues también tiramos al hombre, ¿no? O sea, no solamente quedan las cosas en sí, que uno dice, bueno, por supuesto que está bien ser minimalista y ir considerando qué cosas realmente nos sirven y qué cosas nada más son efecto del consumismo, ¿no? Pero en esta dinámica de ir descartando todo en estos dos pilares, que es placer y función, entonces, pues incluso, ya no me sirves tú, persona, pues entonces también te tiro, porque todo está en términos personalísimos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, los dos pilares son función y placer, ¿no? Que se expresan en estas dos preguntas, que son ya no me gusta o ya no sirve, entonces lo tiro, ¿ok? Y bueno, vemos actualmente que se está jugando la dignidad humana, o sea, el valor. Recuerden que dignidad, no sé si se acuerdan de sus clases pasadas de persona y libertad, persona y verdad. La palabra dignidad refiere a el carácter particular del hombre que refiere a su valor. Es decir, digamos, el valor de las cosas, nosotros podemos identificar por medio de nuestra razón el valor de las cosas, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, el valor de, no sé, una obra de arte respecto de, por ejemplo, no sé, el envase vacío de coca, ¿no? Es decir, por supuesto que tiene un valor distinto, ¿no? O sea, la obra de arte de Van Gogh y esta cosa, pues esto es basura y eso es realmente algo que se debe cuidar, resguardar, etcétera, ¿no? O incluso podemos, no sé, reconocer el valor de algo bello, ¿no? Diciendo, o que nos admira, por ejemplo, un diamante, ¿no? Que siempre es algo muy característico del diamante, pues en sí mismo es algo bellísimo, ¿no? Admira al hombre porque brilla, porque se mantiene siempre igual, o sea, porque es muy difícil de corromper, o sea, tiene muchas características que son admirables en sí, para el hombre y para, pues, no sé, como lo que percibe. Entonces, bueno, con todo esto también, de hecho, puede reconocer el valor de sí mismo, o sea, de sí mismo y de los demás que comparten su misma naturaleza, ¿no? Es decir, el hombre puede reconocer el valor mismo del hombre, pero no se puede igualar el valor
de una cosa, ni siquiera de una producción, al valor que tiene el hombre por todas sus características, pues esenciales, ¿no? Que son particularmente inteligencia y voluntad. Entonces, a este valor del hombre no se le llama simplemente valor, se le llama dignidad, que recupera justamente que es un ser trascendente, que no es una cosa. Cuando decimos, oye, espérame, yo no soy una cosa, ¿no? Que hasta de broma entre amigos o entre hermanos nos encanta bromear de este tipo así de tú cosa, no sé qué, y ya vino a la basura por ti, no, porque estamos bromeando que es una cosa. En el fondo estamos bromeando sobre algo, ¿no? Tú eres una cosa. Y es que cuando el hermano se ofende, es porque, oye, espérame, yo no soy una cosa que tiras a la basura, ¿cierto? Es decir, está reconociéndose como valioso, pero como un valioso no cosa, el valor de una cosa cualquiera, sino que yo ni siquiera estoy en esa categoría. Soy un ser digno, que tiene valor en sí mismo, que no puede ser utilizado por nadie más y que además es autónomo, ¿no? Entonces, todas estas características hacen que su valor sea especial y también lleve un nombre característico que sea la dignidad. Entonces, en esta cultura del descarte, como todo es reducido a placer, a función, a cosa, entonces, pues la persona también, y por lo tanto sigue pues la misma dinámica. Si yo me deshago de algo, es porque ya no me sirve, ya no me gusta, aunque eso sea o vaya encima de las personas, ¿no? Muy bien, pues vamos a recordar un poco como lo que vimos en el primer parcial, que era sobre la cultura. Y en la cultura nosotros reflexionábamos sobre, en general, obviamente se puede decir mucho más sobre esto es una especie de resumen, pero básicamente decíamos, bueno, podemos encontrar un aspecto de cultura en sí y algo que puede ir en contra de ello, ¿no? Es decir, cultura, primero, dice o se refiere a un ambiente de desarrollo del hombre hacia su plenitud. Esto es muy importante. Se trata de una serie de características de diferentes tipos que permiten que el hombre realmente se desarrolle hacia pues, lo mejor que pueda hacer, ¿no? Y que, por ejemplo, pueda salir de ahí un Einstein o que pueda salir de ahí un Van Gogh, como decíamos, o que, bueno, puedan salir cosas, productos culturales que sean de mucho valor y que justamente manifiesten las características propias del hombre. Pero de hecho podemos encontrar también que hay elementos anticulturales o algunas cosas que nosotros podemos decir que no van que no van a favor de este desarrollo del hombre, es a lo que nosotros llamamos anticultura o contracultura, que es básicamente esa serie de elementos que en lugar de hacer que el hombre en general, ¿no? Hombre y mujer, se desarrolle, puse hombre como género humano, en lugar de que se desarrolle, lo limita o no permite un desarrollo pleno, ¿no? Tal vez permite cierto desarrollo, pero no hacia su plenitud, ¿no? Decíamos en su momento, ¿no? Decir, por ejemplo, hacer que, no sé, que la mujer no pueda trabajar o que solamente sea considerada, o sea, que no pueda decir nada, que solo el hombre lo pueda decir, pues ese es un ambiente que limita, pues, a la persona para expresarse plenamente, porque pues por supuesto que la mujer puede expresarse, puede razonar, puede utilizar las características de género humano de una manera mucho más plena que simplemente quedarse pues callada esperando que alguien más hable por ella. Entonces, estos tipos de elementos son justo los que son anticulturales, porque no permiten el desarrollo. O en este sentido se puede interpretar o se puede analizar la cultura en general o los elementos de la cultura, de una cultura concreta. Y para eso hay que recordar estas dos características que tiene el hombre, que de hecho yo acabo de mencionar, pero quiero que ustedes me digan en el chat o abren su micrófono, me digan cuáles son las características del hombre, cuáles son estas dos características del hombre. ¿Quién me dice? Excelente, ¿qué piensa? Es la inteligencia, la voluntad. Ok, y la excelente, ahí libertad. está. Muy bien, excelente, son inteligencia y voluntad. Dentro de la voluntad hay como una forma específica que es la libertad, pero en general las capacidades son inteligencia y voluntad. Digámoslo así, que la libertad es una parte o una expresión concreta de la voluntad. ¿Ok? Entonces, justo como ustedes bien dicen, libertad y también la inteligencia. Entonces, estas dos características del hombre son justamente lo que hace en gran medida que nosotros podamos identificar que su valor es diferente, ¿no? Esto que decíamos de la dignidad.
Y estas dos características nos hablan, así como veíamos la clase pasada con el tema de las espiritualidades de la posmodernidad. Decíamos, en realidad, lo que nos están proponiendo estas espiritualidades, es decir, el hombre no es nada especial frente al mundo. Pero lo que queremos decir aquí es, si hay cultura y si el hombre realmente se puede desarrollar en una plenitud o en un desarrollo pleno, ¿no? General, es porque justamente tiene estas características que no se equiparan o que no se igualan a las capacidades de un animal o que no se equiparan a las capacidades de la materia en sí misma o de las plantas, ¿no? Sino que tiene unas características especiales que puede desarrollar en su máximo potencial, porque justamente no están hechas, digamos, venimos con la capacidad, pero hay que desarrollarlas, ¿no? Así como los músculos para que sean fuertes, o la inteligencia la tenemos que ejercitar para que podamos comprender mejor la realidad, y la voluntad también la tenemos que ejercitar para que pueda responder adecuadamente a la realidad y por lo tanto que empecemos a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque en el fondo pues de eso se trata la voluntad, de tomar decisiones que vayan de acuerdo a nuestro propio camino personal o a nuestra vocación. Entonces, teniendo esto en cuenta, o sea, que estas características no son cualquier cosa o que se dan en sí mismas, sino que requieren de nuestro esfuerzo. Entonces, la cultura justamente lo que puede hacer es fomentar que este esfuerzo se dé de manera, digamos, adecuada a la plenitud, ¿no? Que no simplemente se den y ya, o que se tomen malas decisiones respecto a estas características, sino que se vayan encaminando a que el hombre realmente pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Y algo que podemos identificar de estas dos características es que no podemos reducir al hombre a simplemente instinto, ¿no? A decir, o a una visión muy, muy simple de de esta capacidad de respuesta, ¿no? O de reacción. A veces el tema de placer, aquí pongo, por ejemplo, que le permiten desarrollar su ser en un nivel mayor que solamente el placer o el instinto, ¿no? Es decir, el instinto, por supuesto, que es una reacción natural en el hombre también, porque nosotros también tenemos instinto, pero no nos reducimos a instinto, sino que vamos más allá de eso. Podemos no simplemente, digamos, huir del peligro o buscar comodidad o comer cuando vemos comida literalmente, porque eso es el instinto en gran medida, o no solamente nos reproducimos y ya, ¿cierto? Sino que tenemos esta capacidad racional que nos permite analizar las opciones y responder a aquello que descubrimos que es más valioso que otras cosas. Entonces, esto ya habla de un nivel superior a simplemente movernos por el placer o por el instinto, y es justamente lo que debe propiciar la cultura. Entonces, digámoslo así, que si vamos a este aspecto que decíamos, por ejemplo, de la cultura del descarte, que lo que está planteando es la función o el placer, pues entonces nosotros nos estamos quedando en este nivel y estamos diciendo justamente que una cultura debe propiciar ir más allá de eso, ¿no? Precisamente porque estamos hablando de un ser que supera estas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, vivir en sociedad, que es algo muy característico del hombre, aquí puse también y social, porque en realidad algo que es bien específico de, por ejemplo, de los animales, es que casi que nace y ya el venado ya corre, ¿no? La gacela ya atrapa, no sé, como que el venado, lo que sea, pero el hombre no, de hecho pasa mucho tiempo acompañado de su madre para poder desenvolverse autónomamente, ¿cierto? O sea, vemos un bebé que hasta el año, 2 años apenas empieza a caminar, apenas empieza como que a agarrarle la onda a los cubiertos o a la comida de cómo, pues no sé, comerla bien, ¿no? Qué cosas son buenas, qué cosas se comen y qué cosas no se comen, porque les encanta comer así que el plástico, el celular y se lo están metiendo a la boca, ¿no? Todo se lo meten a la boca porque están probando todo, pero justamente necesitan esta guía de los padres para que ellos vayan reconociendo muy rápido, relativamente rápido respecto, pues tal vez de los primeros seres humanos, vayan descubriendo más rápido lo que pueden comer, lo que no pueden comer, cómo ir, digamos, desarrollando sus capacidades propias de ser humano más rápidamente, ¿no? Y por eso un ambiente familiar, un ambiente cultural específico que fomente este desarrollo, pues es muy bueno para el hombre, y además es que así crece. Por eso es que toda cultura es valiosa, porque es un ambiente que le permite, digamos, desarrollarse en general,
pero hay unos que permiten más que otros, unos ambientes que realmente son más propicios que otros. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, ¿no? Es decir, hay como un sondeo general, me lo pueden escribir en el chat o abrir su audio y decir, en general, ¿ustedes creen que hay clases en las que el ambiente es más propicio para aprender que otras o no? ¿Creen que hay clases o materias en las que es más propicio aprender que en otras? Sí, exacto, ¿no? Yo creo que nadie diría lo contrario. Es decir, a veces tenemos muy malos profes o lo que sea, pero en general vemos que hay ambientes que propician el desarrollo. En este caso concreto de la educación, pues el aprendizaje, ¿no? El desarrollo tal vez de habilidades o de comprensiones, ¿no? Pero justamente hay un ambiente específico que hace que esto se potencie. Entonces, así en general la cultura, ¿no? Debería de ser tener elementos propicios que haga que cualquier humano que llegue ahí, pues pueda por sus propios medios desarrollarse autónomamente, ¿no? Claramente ahí intervienen muchos elementos, que si la persona quiere, que si bla, 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 bla. O sea, hay muchas cosas que evaluar de esta acción, pero en general, decir, hay culturas que tienen elementos que realmente potencian estas capacidades humanas y hay culturas que las limitan, ¿no? Y por eso, pues, ir luchando para que estas culturas vayan desarrollándose en su propia autonomía, con sus propios recursos y productos culturales, pero que vayan potenciando, pues, estas características humanas de las que hablamos. ¿Ok? No que todos se tengan que vestir igual y hablar igual, como decíamos que pasa en el mainstream. Es una mala comprensión de esta apertura cultural, ¿no? A descubrir realmente que hay elementos culturales valiosos, sino decir, cada cultura en su propia forma de comprender la realidad, en la medida en la que sea bueno y respete la dignidad humana, pueda potenciar estas características, ¿no? Pensemos un ejemplo rápido que sería, por ejemplo, hay lugares en los que, por ejemplo, el beso, la manifestación de querer a otra persona no se manifiesta por medio de un beso, ¿no? En las bocas, sino con rozar las narices. No es algo extraño, ¿no? ¿A poco estamos rompiendo con la dignidad humana, pasando encima de ella? No, es simplemente una expresión distinta de acuerdo a la comprensión de cosas, ¿no? De la realidad, del hombre, de la persona, de cómo se expresan. Y está bien que se exprese así, no tiene que ser a fuerza con un beso. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si decimos, hay otra cultura en la que expresamos por medio de un golpe el cariño a otro? Eso por supuesto que está mal, porque el golpe siempre limita en cierta medida, ¿no? O está mostrando, digamos, que una persona es más fuerte que otra y que puede dominar al otro. Entonces ahí no hay una expresión de amor real y profunda, sino más bien limita la expresión de amor y por lo tanto el desarrollo pleno del hombre. Entonces son estas características las que tenemos que ver. Unidad, digamos, respeto a la dignidad humana o a la objetividad del hombre, pero al mismo tiempo con la propia expresión original de cada cultura, y esto respetarlo digamos, y fomentarlo, ¿no? Entonces, justo, toda cultura es valiosa en sí por ser el ambiente general, pero no todos los elementos de una cultura son buenos en sí, ¿no? Y esto lo podemos decir justamente porque la razón, o sea, nuestra capacidad de comprender la realidad, que se llama inteligencia o razón, en realidad son sinónimos, lo que nos permite es descubrir realmente la objetividad del mundo. Y entre esas cosas, no solamente la dignidad del hombre y ya, sino que justamente la dignidad del hombre abre un camino hacia lo bueno y lo malo. Es decir, descubrimos que estas características, cuando analizamos al hombre, que estas características no son neutrales, sino que hay cosas respecto de lo que hacemos con el hombre que es justo y que es injusto. Es decir, que no cualquier cosa que le hacemos a la persona es justa. O sea, si yo le pego a alguien, eso es injusto, por Dios, ¿no? Es casi uno dice, pero lógico, ¿no? Oye, pero ¿qué estás jugando? Bueno, sí, no le rompiste la cabeza. Pero, bueno, en general, golpear a alguien nunca es bueno. No siempre trae su elemento de injusticia, ¿no? Porque estamos, digamos, imponiendo poder sobre alguien que no se debe usar, que no se debe aplastar en su dignidad. Entonces, justamente la razón lo que puede es distinguir la justicia, y por eso la cultura debe estar también en términos de justicia. La justicia no es algo subjetivo que alguien se inventa cada vez que se enfrenta a una cuestión moral, sino es algo que objetivamente, digamos, reconocemos. Esto es injusto. Cuando alguien nos hace daño
o cuando alguien nos roba algo, que nos roban o nos hacen algo peor, ¿no? O por ejemplo, lo que pasó hace apenas un año, ¿no? Esta cuestión de los estudiantes que asesinaron, o sea, no es algo subjetivo es que a mí me parece, ¿no? Sino realmente todos reconocemos objetivamente que ese acto fue absolutamente injusto, no debió de suceder, no debería de haber personas que hicieran este daño a personas, ¿no? A otras personas. Entonces descubrimos en general con nuestra capacidad, pues la justicia, ¿no? Digámoslo así, que los animales pues se están comiendo entre ellos porque el ciclo de la vida, entonces no se están preocupando que si comerse gacelas está bien o mal, simplemente siguen el ciclo de la vida. Pero nosotros sí descubrimos que nosotros no podemos estarnos comiendo entre nosotros. Es decir, que tenemos que fomentar cierto ambiente que permita el desarrollo más que pues el estar acabando unos con otros y crear un ambiente pues propicio de paz. Entonces, en general, lo que vemos es, el hombre tiene una capacidad de justicia, la cultura, entendida como digamos en sentido profundo, tiene que estar también mirando a la justicia, ¿no? Y por lo tanto, pues también los derechos humanos, pues son una cuestión de justicia, no solamente es algo que, es que según yo lo había puesto, pero no. Así, aquí está. Entonces, justamente los derechos humanos son objetivos, porque justamente miran a la dignidad del hombre, a lo que es justo a esta dignidad, y entonces se desarrolla toda una serie de elementos que no se pueden romper si nosotros queremos justamente mirar esta dignidad humana. Pero no podemos simplemente verlo así como de, bueno, pues es algo que evidentemente se da, y al mismo tiempo admitir un relativismo moral, porque, digamos, no podemos decir, esto es injusto y al mismo tiempo, pero todo depende de mí, de ti, de la cultura en la que estés. No, tal vez hay elementos culturales que hay que limar para poder reconocer más propiamente la justicia y la injusticia. Pero algo que yo creo profundamente es, no podemos acabar con la injusticia mientras no acabemos con esto que los críticos de la cultura dicen, la dictadura del relativismo. Es decir, mientras lo que a mí me place, lo que a mí me sirve, es lo único que sirve como, digamos, como forma de actuar moral, entonces, pues no vamos a acabar con la injusticia, porque ahí se vuelve, pues, justo lo que yo quiero, y si digamos, el malito, o el que nos roba, o el asesino, pues le gustó o le funcionó matar porque pues, le dan dinero, pues entonces, ¿no que estaba bien? Es decir, aquí hay un problema grave, es decir, tal vez a ti te sirve porque pues si tú quieres hacer esto o el otro, y cosas que no son malas en sí, pero cuando llevamos esto a un nivel en el que ya lo hacemos universal, entonces se vuelve un caos. No podemos realmente movernos en el mundo siguiendo la dictadura del relativismo, porque justamente no es compatible con la justicia objetiva que sí es, ¿no? Porque si nosotros reconocemos que el hombre tiene un valor así y ya, dignidad, pues entonces estamos reconociendo derechos humanos que no son subjetivos, sino objetivos. Y justamente lo que sucede con el relativismo es que los derechos humanos se vuelven solamente una cuestión de agenda, algo que el mainstream dice que sí, que ok, pero no hay una verdadera racionalización o comprensión profunda pues de lo que significa, ¿no? ¿Qué es esto que estamos diciendo, no? Podemos expresarlo todavía más profundamente, ¿no? Pero en general se vuelve una cuestión de agenda. Yo tengo que decir derechos humanos y ya, con eso ya me la compré, pero no hay una verdadera convicción de que los derechos humanos implican todas estas cosas de objetividad, del bien y el mal, de justicia en el mundo, ¿no? A pesar de la propia expresión, porque uno dice, bueno, es que la objetividad como que nos da miedo, ¿no? En el fondo seguimos siendo un poco postmodernos, nos da un poco de miedo esto de la objetividad, de las estructuras, eso del orden, como que nos causa un poco de conflicto, pero es que la objetividad no rompe con la propia expresión libre, ¿no? O creativa de las cosas, o de las propias culturas, ¿no? Les decía, estas formas de expresión del amor puede ser muy variado, y justamente lo que tenemos que aprender a descubrir es cómo en mi propia expresión yo puedo descubrir también formas buenas de manifestarme, ¿no? O culturas muy, muy interesantes, muy buenas, que se expresan correctamente
porque no están faltando pues a la dignidad humana, ¿no? Y que lo que pasa es que en el tiempo las culturas se deben de ir limando, ¿no? Deben ir quitando elementos que no les sirven, ¿no? Porque pues están comprendiendo mal, mal al hombre, mal a la naturaleza, mal a las cosas, qué sé yo, pero ir quitando esos elementos, limarlos hasta que quede bien pulida, digámoslo así, pues la cultura en sí, y fomente un verdadero desarrollo en los hombres que viven dentro de esa cultura. Entonces, no hay como una sola forma de hacer. Cuando decimos objetivo no quiere decir riguroso y que no permite creatividad, sino es simplemente algo que es cierto, ¿no? Que hay ciertos elementos de base que nos permiten desarrollarnos, pero no que sea completamente rígido. Algo que es muy importante, no sé si lo aprendieron bien en libertad o en ética en general, pero el bien se puede expresar de muchísimas formas, muchísimas, ¿no? Lo vemos en las personas que admiramos, ¿no? Pensemos en Gandhi, en la Madre Teresa de Calcuta, o sea, son personas que de formas súper diferentes son unos ejemplos de bondad, ¿no? De hacer el bien. Son muy diferentes sus maneras de manifestarlo, pero cada una justamente busca el bien de una forma muy particular, muy específica. Y así es justamente también el bien en general. A veces cuando nos dicen hacer el bien es como seguir una línea así de chiquita, así de que mini, y caben como media persona, y nadie puede lograr eso. Es decir, por supuesto que nos vamos a equivocar un montón de veces, pero hay muchas formas de expresar el bien, así como hay muchas formas de hacer cultura, ¿no? Hay ciertos elementos claramente que son, pues, característicos de cierta manifestación cultural. Y esto hay que, bueno, a mí me gusta tenerlo en mente porque justamente es una concepción que tiene la objetividad del hombre, su dignidad, pero al mismo tiempo te permite reconocer lo que es el hombre libre, creativo. Y con esa creatividad, con esa libertad, pues expresar de manera, digámoslo así, individual o única, su propio ser, ¿no? O su ser en comunidad. Ahora, esta cultura del relativismo, justamente lo que abre la puerta, como aquí lo pongo, es a la cultura del descarte. ¿Por qué? Porque si no me sirve, porque si no me gusta, porque si simplemente no me da más placer, entonces yo lo voy a descartar. Y aquí pongo una imagen que yo creo que va muy de la mano con esto, que es, digamos, llevo como basura a las personas también, ¿no? Llevo a este extremo. Y esto, bueno, aquí les puse unas imágenes, ¿no? A veces el relativismo cultural, no tener tantas culturas no nos debe hacer perder de vista que hay objetividad en la forma de expresarnos, ¿no? El mainstream con las redes sociales, etcétera, que justamente no nos hagan perder lo humano, ¿no? Y aquí por eso pongo a la persona a través de las redes con como un diurex, como queriendo decir, en realidad todavía podemos ser, o siempre podemos ser, pues justamente personas únicas que expresen su forma particular de ser en comunidad y de manera personal. Pero esta cultura del descarte justamente lo que está proponiendo es un adiós a lo que simplemente no me da un estímulo positivo. Y es que algo que sucede en la vida general de las personas... Ay, ¿sí? ¿Quieres participar? ¿No? Bueno. Entonces, porfa, nada más apaga tu audio para que no se interrumpa pues mi voz. Entonces, bueno, en la cultura del descarte nosotros encontramos también un sustento de base, que es, en el fondo, hay personas mejores que otras. Esto es bien interesante, porque lo que nosotros dijimos, por ejemplo, pensemos en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración. Nos infartó el pensar que hubiera personas, o sea, y en general está bien infartarnos por eso, porque justamente realza este carácter de justicia, de elemento objetivo de dignidad. Nos infartó el descubrir que hubiera unas personas que de manera sistemática dijeran, tú no vales, tú vales menos que yo, porque yo soy la raza pues más elevada de la humanidad y tú no. ¿No? Nos infarta y decimos, por supuesto que esto está mal, pero finalmente estamos siguiendo en gran medida con el relativismo y la cultura del descarte, y lo que se abre puerta a la cultura del descarte, estamos justamente haciendo lo mismo. Es decir, estas cosas, estas personas valen más que otras, ¿no? Eso está en el fondo en toda la agenda que se sigue, que es muy relativista en este sentido, ¿no? Porque lo que se pone, digamos,
en boga es que hay que la eliminación de ciertos humanos que son inocentes, pero en búsqueda de una causa mayor. Entonces, pues, vale la pena porque pues, hay que salvar a unos frente a otros, ¿no? Y por eso es algo que actualmente se está criticando bastante, que es a la democracia, digamos, la muerte de la democracia, lo quieren ver ahí, que es justamente esto, las estructuras democráticas a veces están poniendo a unos sobre otros sin llegar realmente a un ambiente propicio de desarrollo para todos. Lo que se juega aquí entonces es uno sobre otro. Si pensemos nada más en el caso de aborto, eutanasia, ¿no? Que son los más característicos, pero también, por ejemplo, en otras medidas como de como esterilización programática, ¿no? O sea, decir, tú ya no puedes tener hijos porque pues tú eres demasiado pobre, tú ya no te puedes reproducir. Es decir, no que estén malas intenciones, porque ciertamente hay que tener mayor educación sexual, y esto lo digo para todos los que están aquí, que por supuesto que deberían de tener algo de educación sexual, no solamente en uso de anticonceptivos, ¿no? O sea, es decir, sé yo qué es el condón y entonces yo ya sé que es un anticonceptivo. No, eso no es educación sexual. Es conocer precisamente en qué consiste digamos, el ciclo de la mujer. ¿Cuándo está ovulando? ¿Qué significa ovulación? ¿Qué significa reglar? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo fértil y cuál es no? Porque eso es educación sexual seria. Eso no es como, entonces cuando quiera, cuando se me antoje, cuando tal. Y entonces si viene un hijo, así como cuando quise las relaciones sexuales, así también me deshago de una nueva vida simplemente porque quise, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? No es que esté mal en sí el tener relaciones con quien tú quieras, ¿no? La cuestión aquí es decir, si yo estoy moviendo toda mi dinámica moral a partir de esto, cuando se me antoja y no cuando realmente qué es lo que quiero para mi vida de una manera más consciente, y por lo tanto tampoco, o sea, si es más inconsciente, entonces ni me preocupo que nada, porque yo nada más uso una barrera y listo. Entonces, pues yo tampoco me voy a preocupar por caer en esta cultura del descarte, que es en el momento en el que esta cosa que aparece de repente en mi vida ya no me sirve, entonces me deshago de ella. Eso es, digamos, el peligro en el que caemos, ¿no? Digamos, para que abramos nuestra mente y descubramos justamente cuáles son las consecuencias a veces de este tipo de dinámicas que a veces se siguen de manera crítica, acrítica. Entonces, bueno, justo lo que surge aquí es estas situaciones donde, pues, surgen pues, esta cultura del descarte, que es básicamente unos valen más que otros, o yo que estoy viva, pues, valgo más que los que no, o etcétera. Entonces, bueno, aquí vamos tirando a la basura todo lo que no nos aporta, todo lo que ya no queremos. Y lo que hay que, o sea, digamos, ir en contra de esta cultura del descarte es básicamente ir reconociendo la dignidad humana, ¿no? Tenemos que esforzarnos para que toda persona, pueda vivir de una manera digna y ser reconocida en su dignidad primordial. Esto nos debe impulsar, decir, claro, o sea, el mundo está lleno de injusticia de repente y sentimos como que todo cae sobre nuestros hombros y decir, ¿cómo crees? O sea, yo no puedo salvar al mundo. Pero lo que sí podemos hacer es tener un compromiso real en nuestras relaciones más íntimas, es decir, realmente yo estoy tratando de manera digna a las personas que me rodean, a mi familia, a mi novio, a mi novia, a, no sé, a mis maestros, etcétera, ¿no? Porque en el fondo podemos ir creando una especie de ciclo que fomente pues relaciones sanas, ¿no? Y relaciones dignas. De tal forma que no nos acostumbremos a tratar mal, ¿no? A veces en los médicos yo sé que es bien difícil que al contrario, ¿no? Te traten bien. Ya, espérate, dices, bueno, yo estoy intentando, pero híjole, a veces hay unos ciclos bien de cultura, bien despótica o que tratan mal a las personas para que aprendan, porque es un tema de formación, que bueno, que es cuestionable. Pero justamente en eso, ustedes mismos, que son médicos, muchos de ustedes se pueden encontrar con esa situación de, híjole, está bien difícil. Pero bueno, en general, lo que hay que fomentar es que en la medida de lo posible busquemos estas maneras dignas de movernos para que rompamos un poco con esta cultura del descarte de soy, pues casi que reemplazable, yo realmente no valgo, que es lo que plantean, ¿no? Hay otros que valen más que otros.
Y esto justo me recuerda un poco a que no sé si ustedes leyeron El Principito. En El Principito, bueno, aparecen ciertos personajes, el Principito va visitando, por así decir, diferentes mundos, y de repente llega un mundo en el que se encuentra como a un contador, está con todas las estrellas del mundo. Y bueno, el Principito hace unas reflexiones bien interesantes sobre eso, ¿no? Pero en general creo que recuerda bastante a la mentalidad calculadora, a la mentalidad mecánica que se vive a partir de la modernidad, que es todo tiene que estar cuantificable, todo es en cierta medida función, todo es además todo es como controlable. Y entonces también todo se puede volver, como todo es función, todo es mecánico, solo es una pieza más, digámoslo así, recuerden, vamos perdiendo como una especie de el rostro se va perdiendo, y por lo tanto también todo es reemplazable. Y entonces vamos perdiendo justamente este reconocimiento de la dignidad humana del otro que está enfrente de mí. Entonces, esta cultura de cálculos y no justicia, o de placeres y no justicia, es lo mismo, no solamente reemplazamos una palabra por otra, pero en el fondo se vuelve una mentalidad calculadora de costos, beneficios, ventajas, competencia, en lugar de ir reconociendo de manera pues profunda u objetiva pues la calidad o el valor del hombre que tenemos frente, ¿no? Que por cierto, pues tiene un carácter de valor infinito, o sea, realmente nosotros no podemos usar a las demás personas, no podemos simplemente decir, bueno, pues te reemplazo y ya te tiro a la basura. En el fondo no lo podemos hacer, pero en nuestras actitudes, en nuestras formas de convivir con los demás, a veces sí lo hacemos. Y esto es lo que hay que cuidar para ir rompiendo con esta cultura del descarte, que en el fondo tiene relativismo, que en el fondo tiene posmodernidad, que en el fondo tiene individualismo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros queremos salir de esta dinámica, pues hay que procurar salir justamente de esta cultura del descarte y no volvernos como este señor calculador, que también está, o sea, digamos, si lo ponemos en la misma dinámica del posmoderno que decíamos, está calculando todos los momentos, todas las experiencias de placer, pero no le interesa con quién, no le interesa a la persona que está enfrente, simplemente voy contando, digamos, likes, experiencias, fotos, todo así, pero no realmente la experiencia profunda de humanidad, de dignidad y de ayuda hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto nos debe ayudar también a aventarnos al mundo, de tal forma que no creemos pues esta cultura de la muerte, que es aquí, les pongo así todo lúgubre, tenebroso, porque bueno, en el fondo eso es lo que plantea, y esta cultura del descarte plantea Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, que hace una encíclica en la que habla justamente de pues algunos análisis de la cultura actual, y dice, bueno, en realidad hoy ya no solamente cultura del descarte, sino podemos hablar incluso de una cultura de la muerte, donde las amenazas a la vida, no solamente la vida plena y la que nos encanta hablar en temas de aborto y todo esto, o eutanasia, calidad de vida, ¿no? Y es que está muy bien hablar de eso, porque eso es, digamos, sentar ciertas bases que debe tener una cultura para el pleno desarrollo del hombre, y eso me parece justo y razonable. Pero, digamos, lo que está planteando Juan Pablo II es que ya ni siquiera se plantea en términos de calidad de vida, sino que ni siquiera se permite la vida en muchos aspectos. Y muchas veces se hace simplemente por agenda, como les decía, ¿no? Hay una agenda política, agenda mainstream que hay que seguir, porque eso es lo que plantea la agenda, es la única razón que se da. Y entonces nosotros fomentamos ciertos elementos de cultura del descarte que llevan a una cultura de la muerte, ¿no? Y que pues precisamente lo que lleva es a a recordar, digámoslo así, que somos simplemente usuarios, que somos completamente reemplazables, y esto, como les decía, puede llevar, pues, o explica en gran parte por qué hay tanta crisis de identidad, crisis existencial casi cada 6 meses, cada año, en la vida de los hombres actuales, ¿no? Porque soy tan reemplazable, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, vivir experiencia tras experiencia y ya, o realmente tener una experiencia profunda, ¿no? De esta condición humana que nos puede llevar a vivir estas características de manera
O sea, decir, las características de libertad y no están sueltas ahí, sino que yo soy inteligente, yo soy libre, y de qué manera yo puedo desarrollar esto de manera efectiva, ¿no? En el fondo, ¿a qué me están llevando? ¿Qué proponen? Pues proponen que yo soy un ser único y que yo puedo desarrollar mi vida hacia un camino personal, que normalmente llamamos vocación, hacia un camino personal y que yo lo puedo expresar, obviamente reconociendo mi dignidad y la de los demás de manera objetiva y justa, y lo puedo expresar de la manera en la que, digamos, yo identifico que tengo habilidades para hacer, ¿no? Es decir, yo soy una persona única, no soy reemplazable, y es por eso algo que tenemos que ir en contra de la cultura del descarte y la cultura de la muerte, porque en el fondo nos están, digamos, haciendo creer que somos reemplazables y que no somos únicos, ¿no? O que hay unas personas más valiosas que otras, simplemente porque alguien lo decidió, alguien que es más fuerte, que tiene más dinero, lo ha decidido así. Entonces, bueno, este es el final de nuestra presentación de PowerPoint. Y ahora vamos a ir a lo bueno. Vamos a ir a hacer un Kahoot. A ver, ¿pusieron atención? ¿Pusieron atención? A ver, ya se me durmieron. Sí, Miss. Ok. Muy bien, en el fondo es la cultura del descarte, nos lleva a una profunda consideración de la dignidad humana. Ahí voy. Estoy poniendo... A ver, entonces vamos a irnos a kahoot.it, creo, a ver, kahoot.com, y les va a decir ahí que deben meter una clave. A ver, ya voy. Ay. Ahorita se las comparto. A ver, ahora sí, todos los que están en esta clase presencial, simultánea, vamos a tomar lista por medio de la participación en el Kahoot. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes se inscriban al Kahoot. Bueno, entren al Kahoot. Ahorita les pongo el código. Ya estaba poniendo... Ay, no quiero sonido, pero siempre me lo quito. No me deja quitar el sonido, pero bueno. Es que ustedes no lo escuchan, pero yo sí lo escucho. Entonces, pues se oye bien fuerte. A ver, Enter Pin, ahí está. Ya lo pueden meter. Ahí. ¿Les compartí el correcto? Les compartí el incorrecto. Se tienen que meter a kahoot.it y les va a aparecer algo así. Y ustedes van a poner el pin, que es el siguiente. 76 70 42 5. Ahorita se los comparto bien. Ahí va. 76 70 46 45. Recuerden poner su nombre verdadero y si tienen apellido, pónganlo. Porque hay personas que se llaman igual y yo luego tengo un problema. Otra cosa que les voy a pedir es no compartan este Kahoot con sus amigos porque es para esta clase. Entonces yo luego ahí estoy segura que tengo un alumno que se llama así o que me ponen nombres extraños porque obviamente no son de esta clase y se vuelve un problema. Entonces por favor pongan su nombre con su apellido. Todos ya entraron. 76 70 42 5. A ver, voy a tomar lista con su participación en el Kahoot. Entonces, todos tienen que estar en el Kahoot si quieren tener asistencia. La segunda cosa que ya saben es
Si tú eres de los 5 primeros ganadores de este Kahoot, vas a obtener un punto extra. ¡Yay! Entonces, pues échenle ganas. No, yo, no tengo tanto dinero. No les puedo dar un auto. Pero sí les puedo dar un punto extra. No, hombre, sí, ya quisiera yo. Muy bien, ¿ya están listos? A ver, tengo 48 en el aula virtual y 40 en el Kahoot. ¿Quién falta? Papel higiénico. Muy bien, pues ya voy a empezar. A ver, si no me dice que alguien falta o lo que sea, yo les voy a poner, ya se la pierden. Entonces vamos a empezar. Chicos, ¿están listos? Sí. Muy bien, va. Ahí. Sí. Va, 1, 2, 3. Son 10 preguntas. Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? La relatividad lleva a una concepción objetiva de los derechos humanos. Azul, verdadero, rojo, falso. No, es falso. Aquí opción verdadero, como, a ver, lo que estábamos diciendo al inicio de esta clase es, en realidad puse relatividad y es relativismo, digamos el término correcto, pero quería expresar como esta idea de pensar que todo es relativo, lleva a una concepción objetiva de los derechos humanos. Pues por supuesto que no, porque justamente lo que está diciendo el relativismo es no hay nada que sea objetivo, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, tampoco los derechos humanos. Hay una especie de contradicción justamente en esta postura que se cree que o sea, que al mismo tiempo que los derechos humanos son objetivos y me deben respetar esos derechos, pues al mismo tiempo todo es relativo, lo cual es contradictorio, ¿no? En realidad se defiende solamente un término de agenda, como les decía, ¿no? Entonces, la respuesta era falsa. Aldo, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Toda cultura es valiosa? Azul, verdadero, rojo, falso. Se me trabó. No. Ay, qué chafa, no, ya. No se desesperen, tienen que terminar de jugar este juego. Entonces, justo, todos lo pusieron bien, muy bien. ¿Toda cultura es valiosa? Sí, toda cultura es valiosa, decíamos precisamente por este carácter de ambiente propicio de desarrollo. En general, todas las culturas podemos decir que tienen algo de propicio en el hombre, o sea, para la persona humana, pues este elemento pues sí, de salir de sí, de volverse social, de tener elementos sociales y cosas que le permitan algún tipo de desarrollo, y en este sentido, pues toda cultura es valiosa. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, que dice así: ¿verdadero o falso? No todos los elementos de una cultura propician el desarrollo humano. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien, la respuesta correcta es verdadero. ¿Por qué? Porque ciertamente decíamos, digamos, se complementa con la pregunta anterior, que es, toda cultura es valiosa, porque por este elemento de crear cierto ambiente, ¿no?, para el desarrollo del hombre, pero los elementos que están inmersos en esa cultura
pues no siempre son todos buenos, sino que hay que ir limando justamente esos elementos que no permiten pues, el desarrollo pleno, ¿no?, del hombre en general o de todos los hombres, porque aquí justamente como vemos en la cultura del descarte, puede ser que una cultura haga que unos sobre otros se desarrollen perfectamente, ¿no? Y entonces pues esto también hay que irlo limando, porque entonces hay unos elementos culturales que no están tan bien, ¿no? Y esto sería justamente porque esta pregunta es verdadera. Siguiente pregunta. Aldo, ¿qué pasó? Yo dije, otra vez está en primer lugar. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice así. Toda cultura debe siempre mantenerse igual si lo quiere, porque no hay ni bien ni mal. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien. La respuesta correcta es falso. ¿Por qué? Porque ciertamente hay, digamos, justamente va de la mano con la pregunta anterior, que es si hay elementos culturales que no están tan bien porque no propician el desarrollo pleno de todas las personas o de solo algunas, pues entonces justamente nos está planteando que hay un tema de objetividad, de justicia, de dignidad humana que se está faltando en estos elementos que no están propiciando, ¿no? Entonces, ciertamente no tiene que mantenerse igual, tiene que ir configurándose esta cultura para que entonces no se falte a la dignidad del hombre, ¿no? Y por lo tanto, pues esto está implicando que sí hay bien y mal, ¿no? Que sí hay algo objetivo, que sí hay justo, que sí hay injusto, que sí hay derechos humanos que no se pueden aplastar y por lo tanto, pues ciertamente sí hay bien y mal y también las culturas deben irse adaptando o ir creciendo para que esto sea reconocido adecuadamente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la justicia y los derechos humanos son objetivos. Azul, verdadero, rojo, falso. Se me está trabando mucho. O sea, si le pico verdadero, como que se traba y luego se pica mal. Ay, bueno, ni Pero modo. cuenta Bueno, como recuerda esta. que no te va a afectar. Ok. Solamente, o sea, te da la asistencia. Tal vez no llegues a los primeros 5, pero sí vas a tener tu asistencia. Está bien, gracias. Muy bien, pues entonces esta pregunta es verdadera, porque justamente veníamos diciendo eso, ¿no? Que decir, la justicia y los derechos no son algo que a cada persona se le ocurre en cada momento que actúa, sino que es algo que objetivamente es y que en la vida cotidiana vamos reconociéndolo, ¿no? Justamente uno de los elementos o más bien, el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad justamente es en términos de ir reconociendo lo que es justo, lo que es injusto, cuáles son los derechos humanos, cuál es la dignidad humana, para que actuemos cada vez pues con más reconocimiento de lo que es el hombre, ¿no? Y su dignidad. Pues vamos con la siguiente, que dice así. La perspectiva relativista cierra las puertas a la cultura del descarte. Azul, verdadero, rojo, falso. Cierra las puertas. Aquí, ojo con la pregunta. Muy bien, yo creo que muchos de aquí se fueron por, en general, como se fueron por el vistazo que da. Pero a ver, aquí dice así. La perspectiva relativista cierra las puertas a la cultura del descarte. Y es falso porque no es que las cierre, al contrario, las abre. ¿Ok? Entonces, una perspectiva relativista te está abriendo las puertas a, o sea, una cultura relativista como la planteamos, que además tiene como, digamos, como ideal el placer y la función, entonces va abriendo una puerta entonces hay cosas mejores que otras de acuerdo a mi propio placer, de acuerdo a mi propia función, de acuerdo a lo que a mí se me antoja en cada momento, y entonces por eso abre puertas a la cultura del descarte, no la cierra, al contrario, ¿no? Una de las cosas que a mí, no lo mencioné en las diapositivas, pero que tiene mucho que ver con esta cultura del descarte también, es todo esto que está detrás de la fast fashion, que yo sé que en algún momento ya se los había mencionado, creo que en las clases presenciales,
pero es esta cultura del descarte que también se manifiesta en nuestra forma de desechar pues las cosas, ¿no? En el hecho de pensar las cosas para que se gasten y se gasten muy rápido y las deseches muy rápido, esta cultura de lo desechable, del descarte, en términos sistemáticos, y al mismo tiempo justamente habla de la explotación que hay detrás de las personas, ¿no? Que están produciendo pues esa ropa, esos vestidos, esos zapatos, esos productos de belleza, etcétera. Tú estás explotando un montón de personas para que de todos modos ni te duren las cosas, ¿no? Es decir, es un sistema que tiene base esto de las cosas no van a durar, no deben durar, y tampoco nos importa si las personas que están produciendo esto se mueren, no sé, se explotan, no ganan tanto dinero, tienen condiciones desdichadas, da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no importa. A ver, Miguel Ángel, ¿te conectaste, o sea, te inscribiste al Kahoot o no te inscribiste al Kahoot? Porque si no, sí vamos a tener un problema con tu asistencia, pero ya con que hayas contestado al menos una pregunta en el Kahoot, ya. Ok, bueno, ahí va. Muy bien, pues entonces vamos con la siguiente pregunta que, bueno, este paréntesis de la cultura del descarte me parece muy característico, muy importante también que lo entendamos. Entonces, bueno, por eso es tan importante también que cuidemos lo que consumimos, o sea, que hagamos una conciencia de lo que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, digamos, cuando nosotros compramos algo, hacemos algo parte de nuestra vida. Y es importante decir, ¿qué estoy haciendo parte de mi vida? Explotación laboral, estoy haciendo, pues no sé, contaminación del planeta, estoy promoviendo estas cosas y estas otras. En el fondo, faltas de dignidad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, eso como para que lo identifiquemos por ahí, porque justamente lo que está detrás y lo que está criticando Juan Pablo II con la cultura de la muerte y del descarte, pues es eso en el fondo, ¿no? Que estamos faltando a algo que es objetivamente valioso, que es pues el hombre mismo. Solamente porque nos gustó pues esa moda del momento y listo. Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice así. La cultura del descarte no considera la dignidad de cada persona. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien, la respuesta correcta es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que hace la cultura del descarte, como acabamos de decir, es que no considera la dignidad de cada persona. No solo la dignidad del hombre, sino de cada persona, ¿no? Y aquí algo que tampoco lo mencioné, se me olvidó también, pero es algo importante, es en el video de posmodernidad, ¿se acuerdan que decían que la posmodernidad planteaba pues una visión más personalista, ¿no? De la persona, porque ahora ya no es el hombre como universal, sino es ahora como individualista. Que más bien podríamos decir que surge una visión individualista del hombre más que personalista. Porque justamente con estos elementos que van surgiendo en la posmodernidad, la cultura del descarte, esto que te hace, eres un usuario reemplazable, ¿no? Pues justamente va surgiendo una postura que se llama personalista. Y esta cultura personalista trata justamente de recuperar, que es algo que asume, por ejemplo, la UPAEP, es un personalismo cristiano además, pero es un personalismo, es decir, mirar a la persona en su dignidad y entonces proponer tanto que la ciencia, la cultura, la educación, la política, todo vaya en torno a esta dignidad humana, ¿no? Eso es básicamente lo que propone, pero me parece muy importante identificar que el personalismo, como se propone en el video, no es precisamente lo que es el personalismo en sí. O sea, individualismo no es lo mismo que personalismo. Individualismo es esta visión relativista donde todo lo que sucede en la política, en la cultura, en todo, va en torno a mí y a mis intereses personales que son completamente subjetivos, porque es una visión relativista. Y en la visión personalista se asume la objetividad del valor humano, de su dignidad, y entonces, digámoslo así, que tenemos que repensar todas las estructuras humanas en torno a ello. Ok, nada más es importante que se sepa, ¿no? Me parece interesante porque también es una de las posturas del UPAEP, de esta universidad en la que estamos, y pues sería como algo así. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Valeria va en primer lugar, muy bien.
Y dice así la pregunta: el placer y el relativismo son lo que deben regir la cultura para el desarrollo pleno. Azul, verdadero; rojo, falso. Muy bien, Oscar, no te preocupes, si quieres te puedes volver a meter y contestar las últimas preguntas, pero bueno, si ya estuviste en el Kahoot, entonces ya te puedo tomar asistencia. Entonces, a ver, en la pregunta es justamente lo que venimos diciendo, que el placer y el relativismo no nos permiten justamente el desarrollo pleno, porque lo que plantea es lo que hemos dicho, que abre puertas a una cultura del descarte, porque hay un relativismo, digamos, ¿cómo les puse que se llamaba? Ay, se me fue. Pero esta doctrina del relativismo que impera, y entonces todo es de acuerdo a mí, no hay nada objetivo, y entonces por lo tanto, pues esto de desarrollo pleno humano, de dignidad, pues tampoco puede ser entendido en sentido profundo, ¿no? O sea, si acaso se toma, pero se toma como agenda más que como concientización de pues el valor pleno y objetivo del hombre. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que dice así: la cultura del descarte plantea que todos son reemplazables, que nadie es único. Azul, verdadero; rojo, falso. Muy bien, la Ya respuesta se es... juego. ¿Vale? Sí salió mi juego. Bueno, o sea, ya me sacó el juego. No sé por qué. Sí, qué raro, también a Oscar. No sé por qué haya sucedido, No, pero bueno, bueno, pues ni yo modo. Sí, no sé por qué sucedió. Pero bueno, la respuesta correcta es verdadero, porque justamente lo que plantea es: soy reemplazable, porque aparte dependo pues de lo que cada persona considera en su función, o sea, si es funcional, si es placentero para alguien, y entonces pues yo soy reemplazable en cualquier momento porque no está considerada mi identidad, mi dignidad. Vamos con la última pregunta, para los que todavía están en el Kahoot, no los ha sacado, y para los que no están, bueno, pues me pueden contestar en el chat la respuesta correcta para que pues estén participando, ¿no? Entonces, vamos con la última, dice: la cultura del descarte es un buen medio para el desarrollo pleno. Azul, verdadero; rojo, falso. Si a mí se me quedó desde la pregunta 6, ¿no importa? ¿Vale? Si a mí se me queda en la pregunta 6, no importa, ¿verdad? Ya. X. No, no importa, no te preocupes. Pues muy bien, entonces la respuesta correcta es falso. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, yo creo que las últimas tres preguntas casi fueron lo mismo, es: no fomenta un desarrollo pleno. Sí hay que repensar la cultura del descarte como que es una cultura que está reinando en nuestro tiempo, porque es, digamos así, fruto del relativismo, fruto de la posmodernidad, fruto del individualismo, y son cosas que vivimos en nuestra sociedad. Y entonces hay que replantear, decir, a ver, si esto no nos está llevando a un desarrollo pleno, entonces hay que limar ciertas cosas, ¿no? No hay que perder la mirada del individual, pues sí, del individuo concreto, pero al mismo tiempo no hay que perder su objetividad. Esa es la idea de fondo, y que de hecho propone el personalismo. Y es algo que vamos a ver también en la próxima clase, un poco como esta postura que trate de salvar un poco como esta visión un poco desgarradora, ¿no? Porque sí, bueno, parecíamos muy cómodos buscando el placer, buscando lo que me sirve, etcétera, pero al mismo tiempo pues perdemos de vista pues lo que realmente soy, o esta visión del hombre en términos de desarrollo de su libertad, de ser plenamente libre, buscando su vocación personal, digamos, siendo plenamente el mismo. Entonces, bueno,
Esto es para que lo pensemos también, para que tengamos más criterio. Recuerden que esta materia también es para pensar la cultura actual, ¿no? No solamente para decir, bueno, pensemos lo que sea, sino para decir, a ver, usemos nuestra razón para analizar lo que está sucediendo actualmente. Y yo sé que vimos todo un recorrido histórico desde la Edad Media, pero sí, creo que mi idea es dar herramientas racionales para criticar o para analizar críticamente la cultura actual y decir, a ver, ¿por qué esto no está bien? ¿Por qué esto lo tendría que cambiar? ¿O por qué me tengo que preocupar por el otro en todo caso, o por mí mismo? Mucho más que solamente términos de placer. Digamos que para eso es todo esto que estamos haciendo. Pues vamos a ver quién es el ganador en este juego. Tercer lugar, Lorena, muy bien. Segundo lugar, Majo, excelente, Majo Castro. Y en primer lugar, Valeria Romero, excelente. Y bueno, ahorita nos va a decir quién estaban, Fernando y Luisa. Ah, con razón, Fernando dijo que pudo remontar, muy bien, excelente. Eso prueba que igual y al principio no saliste tan bien, pero después puedes subir pues en esto. Entonces, bueno, muy bien. Yo les voy a tomar lista, recuerden, con haber participado en el Kahoot, ¿ok? Entonces, listo. Y bueno, eso es todo. Yo creo que estoy justo 5:30, no sé si alguien tenga clase, pero bueno, eso es todo por hoy. Y recuerden que el martes no hay clases y el jueves nos vemos en aula virtual a las 4 de la tarde. 4:44, ¿sale? Ok. Entonces, bueno, eso es todo. Nos vemos, bye bye. Adiós, Miss. Miss, Miss, ¿lo puedo